Gracias por esperarnos y estamos con Sole Blardones. Gracias, Sole, por estar acá como siempre. Y desde ya, bueno, le vamos a pedir disculpas por adelantado al doctor Bomaro. Gracias, Horacio, por estar. Por favor, gracias a ustedes. Si en algún momento tenemos que interrumpir con Sole para ir a lo último de lo que está pasando en el Ministerio de Economía con Axel Kicillof, en el momento en que el ministro diga, bueno, vamos a hacer esto concretamente, allí estaremos con la noticia. Gracias de vuelta, Horacio, por estar acá. Por favor, a ustedes. Bueno, Sole, contanos qué tema tenemos hoy. Vamos a hablar hoy del tema de la depresión. Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y a veces no se le da la importancia que tiene realmente. Hay mucha gente que se está triste y dice, estoy deprimida, como que enseguida con mucha liviandad se autodiagnostican suponiendo que tengan una depresión. Claro. Por eso, bueno, me gustaría preguntarle al doctor, ¿cómo distinguimos estar tristes en un momento, tener un periodo que no estamos muy contentos con nuestra vida, de una depresión? ¿Cómo se llega al diagnóstico de una depresión? Bueno, la primera cuestión que yo quiero aclarar, porque me parece muy importante, es que hay un estudio de la OMS que plantea que el 46% de los trastornos mentales tienen que ver con la depresión. Y más, preanuncia que en una década más la depresión puede llegar a pasar a ser el primero en el trastorno mental y la principal causa de discapacidad. Este es un estudio muy fuerte. Eso muestra que las causalidades de la depresión no son solo biológicas, sino que son psicológicas, sociales y culturales. Es decir, que el síntoma de la depresión tiene 4 componentes y esto también me parece muy importante recalcar. Una cuestión es, la tristeza es un sentimiento de la vida. Es decir, en el vivir, los seres humanos podemos tener momentos de alegría y momentos de tristeza. La tristeza está asociada a situaciones de displacer, a situaciones de pérdida, y a situaciones en las cuales las cosas nos han salido bien. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una situación de desengaño amoroso, donde, bueno, hay una noche de insomnio, de tristeza, sin embargo, se pasa. Después de un tiempo se pasa y la persona se puede llegar a enamorar varias veces, pero ya no tiene tantas noches de insomnio ni tiene tanta tristeza. Me parece muy importante esto, diferenciar la tristeza como un afecto de la vida de la depresión como un trastorno. ¿Y en qué se diferencia? Es cierto que uno de los componentes de la depresión es la tristeza, pero no es el único componente. En la depresión hay tristeza, angustia, desgano, cierta desvitalización, cierta situación de encierro, de aislamiento, muchas veces con compromisos en las conductas alimentarias, pérdida de apetito. En muchos casos puede haber, se duerme más, lo que se llama hipersomnia, o puede haber insomnio, es decir, noches en vela. Es decir, que el componente de la depresión no es solo la tristeza. La tristeza, sin embargo, es infaltable. La tristeza en general es infaltable en la depresión. Pero esto, como diríamos, la tos, que es un síntoma común, también la tos puede ser infaltable en un cáncer de pulmón. No vamos a, digamos, equivocarnos y pensar que todo lo que tienen tos tienen un cáncer de pulmón, ¿verdad? El ejemplo, en todo caso, tiene que ver con una cuestión externa y tiene que ver con un ejemplo muy absoluto. Pero lo quiero mostrar, esta es la relación. Extremo, exagerado. Claro, un extremo exagerado. Así que, efectivamente, no hay que confundir tristeza con depresión. Y lo que decía Sole, esto, digamos, ¿se puede dar cuenta solo uno de distinguir, digamos, no, para que además de triste estoy angustiado, estoy con algún trastorno alimenticio, estoy durmiendo más o estoy durmiendo menos? O sea, todas estas cosas que enumeró, ¿uno solo puede darse cuenta o necesitaría Yo creo que alguna consulta? Hay una cosa que es importante. Todos los seres humanos somos parte de una red vincular que de alguna manera nos sostiene.
Es decir, en nuestra vida está la familia, están los vínculos significativos, amigos, están los grupos de pertenencia en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Es decir que en la vida no estamos en una solitariedad, estamos siempre relacionados con otros. Por lo tanto, cuando empieza una situación de tristeza, cuando empieza una situación de desgano, cuando empieza una situación de retraimiento, en la cual no hay ganas de ir a trabajar, no hay ganas de ir al estudio, no hay ganas de salir, empieza a comprometerse la vida social, evidentemente, junto con un registro que la persona puede tener de que algo le pasa, evidentemente hay un registro de esa red vincular que lo sostiene, que le va a decir, a vos te pasa algo, claro, sí. vos estás distinto, vos no estás igual, te veo como más distanciado, te veo como que te cuesta más salir, responderlas más de las veces que no tenés ganas, que preferís quedarte, tenés un llanto fácil o te emocionás con frecuencia, pero que no es una emoción, sino que hay una angustia que emerge. Es decir, que el darse cuenta es un darse cuenta y también es los otros que nos cuentan de cómo nos ven. Que lo perciban. Hay una edad que es más frecuente, se puede dar en cualquier etapa de la vida, los chicos pueden tener depresión, la gente muy mayor puede tenerla. La depresión se da efectivamente en distintas etapas de la vida. Hay una depresión infantil, hay una depresión adolescente, hay una depresión de la gente mayor y hay una depresión de la mitad de la vida. Efectivamente, se plantea que de los 35 a los 50, 55 años podía uno ubicar una tasa de prevalencia importante en cuanto a la depresión. Las depresiones de la gente mayor, cuando no hay antecedentes depresivos, hay que pensar generalmente en la posibilidad de patologías orgánicas que aparecen a través de un síntoma que es un símil depresión. Eso también pasa, que en muchos casos aparecen patologías orgánicas fundamentalmente de carácter más funcional en esta edad de los 35, 55 años, y en muchos casos son estas personas que van de especialidad médica en especialidad médica, te dicen, tenés que consultar con un psiquiatra o con un psicólogo, y en muchos casos aparece un síntoma depresivo, lo que se llama la depresión enmascarada, así que se expresa a través de otro tipo de sintomatologías que a primera vista no parecen síntomas depresivos. ¿Y se puede salir, digamos, de la depresión? Perfectamente. Es decir, por supuesto hay trastornos depresivos menores, mayores, hay distintas clases de depresión, es decir, no podemos hablar de una única depresión, pero la depresión conviene hacer una consulta temprana, y en la consulta temprana la terapéutica tiene dos fases, una fase psicoterapéutica y una fase farmacoterapéutica. Se pueden utilizar ambas o una de las dos. Y cuando hay efectivamente una consulta temprana, en general la depresión tiene buen pronóstico y rápidamente la persona puede reintegrarse a su vida. Me disculpa. Volvemos. Perdón por favor, por esta interrupción, no, pero bueno, la actualidad manda. Y estábamos en este tema que nos estaba comentando sobre el diagnóstico, digamos, y la consulta de la depresión, ya a nivel médico, digamos. Decíamos entonces que el diagnóstico tiene que ver con una terapéutica, primero consulta temprana. Cuando más temprana es la consulta, mejores posibilidades hay para más rápidamente resolver el trastorno depresivo. La otra cuestión es, una vez hecho el diagnóstico, la terapéutica tiene dos fases, una psicoterapéutica y una farmacoterapéutica. Pueden incluirse las dos o una de las dos. Esto depende del momento de la depresión, de la edad de la depresión, es decir, depende de múltiples factores.
hay efectivamente situaciones en las cuales con una buena psicoterapia se puede resolver el tema de la depresión. Y hay otras que necesita a la psicoterapia agregarle antidepresivos. Es común, me meto, Sí, después te dejo porque si no mi curiosidad me mata, pero es común que, digamos, en general las personas le echen la culpa de un estado depresivo o triste a lo externo, digamos, ¿no es cierto? Si me cambiara lo externo estaría mejor, es común escuchar. Y a veces el que tiene que cambiar es uno, digamos, porque uno no tiene control sobre lo externo, es uno el que tiene que cambiar para ver lo externo de otra manera. Entonces, un tratamiento, aun cuando las condiciones externas no cambien y sigan siendo incluso malas, ¿el tratamiento puede hacerle ver la vida de otro modo, digamos, al que era depresivo y sacarlo? Es una pregunta oportuna, importante, inteligente, y la verdad que la voy a responder de la siguiente forma y la voy a conectar con la actualidad, con lo que nos interrumpió en este momento. La salud mental tiene dos componentes. Tiene un factor interno que es el andamiaje interno de cada persona, pero también tiene factores externos. Y los factores externos tienen que ver con dos aspectos importantes, sociales, culturales y político-económicos. Reconozcamos, y acá lo uno con lo que estábamos viendo, que cuando hay una crisis económica, podemos tomar la del 2001 en nuestro país, pero podemos tomar cualquiera de ellas, de alguna manera incide sobre los proyectos, ilusiones de cada persona. Claro. Y esa incidencia también puede generar sintomatologías, incluso una depresión. Es decir, esto me parece importante articularlo. Claro que hay un andamiaje interno, y eso es insustituible, pero también los factores externos pueden contribuir a eso. Más, en muchos casos, los factores externos no solo pueden contribuir a que se exprese una situación depresiva, sino que a veces modifican los lazos y los vínculos entre las personas y generan efectivamente una modificación de lugares hasta entre los grupos humanos. Es decir, que es una cosa apasionante poder analizar estas dos cuestiones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos con una persona que sufre una depresión, lo más importante es escucharla. Esta es la primera cuestión. El instrumento más importante para el médico es la silla, que es poder escuchar a la persona. Y en el escucharla vamos a poder ir viendo qué cosas tienen que ver con impactos externos y qué cosas tienen que ver con su andamiaje interno. Y a partir de eso podemos ir efectivamente acompañando, conteniendo, y dando las indicaciones que pensemos que lo van a cuidar y lo van a ayudar a salir de esa situación. Pero en la escucha, y nosotros como médicos tenemos que efectivamente tener en cuenta los dos factores, el andamiaje interno y los factores externos que inciden sobre ese andamiaje interno. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una depresión no tratada? Bueno, las consecuencias de una depresión no tratada pueden ser varias, y ahí sí entramos en las distintas modalidades de depresión. Si una depresión está asociada a situaciones de ideación de muerte, el no tratado puede ir afianzando esa situación de desvitalización y esa sensación de un sufrimiento tal donde en alguna manera aparece la muerte como alternativa, no porque se tenga conciencia de muerte, sino como alternativa de terminar con tanto sufrimiento. De aliviar el dolor. Aliviar el dolor. Esto pasa a veces cuando se tiene un familiar con una enfermedad terminal, oncológica generalmente. A veces pasa que el sufrimiento es tal
que hasta el familiar mismo dice, Claro. la verdad, antes de verlo sufrir así, prefiero que se Claro. muera, que me perdone, pero es así. O si el enfermo tiene alguna conciencia, a veces dice, basta, Claro. hasta aquí llego, basta. Es decir, aparece la idea de muerte como un alivio del dolor. Esto puede pasar en una depresión no tratada si efectivamente hay ideación de muerte. Pero también puede pasar que una depresión no tratada después de una pérdida pueda transformarse en una cosa patológica, en un duelo patológico. O puede pasar que esa depresión estuvo asociada a aspectos, hablando del andamiaje interno, melancólicos, que se melancolice. Y es decir, en realidad lo que yo quiero transmitir como un mensaje fuerte, que ante una situación de depresión hay que hacer una consulta rápida. La salud mental es parte de la salud. Por lo tanto, hay que perder el temor a la consulta. Nosotros nos sentimos más, vamos a ir a un médico a consultar. Y esto es lo mismo, hay que poner que la salud mental es parte de la salud, no es algo vergonzante, exacto, sino que es algo que nos pasa como seres humanos. La última pregunta que quería hacerle es sobre el tema de los antidepresivos. Hay mucho mito, mucho miedo a veces cuando un médico diagnostica o indica mejor el uso de un antidepresivo. ¿Hay drogas nuevas, hay cosas distintas, alternativas distintas para poder evitarlos? Yo creo que hay una cuestión que es esta. Por eso hablo de farmacoterapia, que implica el uso racional de la medicación. Es decir, de alguna forma, cuando decidimos a dar e indicar una medicación, hay que darla en la dosis adecuada y en una dosis que sea útil para el paciente, útil clínicamente. En general, cuando esto pasa, los antidepresivos tienen un resultado bastante satisfactorio. Lo que pasa es que los psiquiatras somos los que menos medicamos. En realidad, otras especialidades médicas, como médicos generalistas o clínicos, usan mucho los antidepresivos. El mal uso del antidepresivo, por dosis subclínicas, porque no es el mejor indicado, muchas veces genera resistencias. Entonces son esos pacientes que pasan por muchos antidepresivos, entonces dicen, bueno, evidentemente no sirven para nada. Horacio, No me resuelven, me agravan, yo sigo peor. le queremos agradecer mucho, ha estado muy, yo diría muy didáctico, especialmente en este tema de la consulta y de perderle el miedo a la vergüenza a hacer una consulta cuando esté la duda en la persona. Y le pedimos obviamente disculpas por la interrupción de la actualidad. Muchísimas gracias, y el ser didáctico es parte de la responsabilidad que tenemos los médicos hacia la población. Bueno, lo tiene también bien logrado. lo tiene bien Muchísimas logrado. Gracias. Y gracias, Sole, también. No, como gracias a vos, siempre, escuchamos al doctor Horacio Bomaro, que es director de Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires.